Verano de 1940. La situación, la verdad, es crítica. Gran Bretaña está sola, es el último bastión de Europa frente a una Alemania nazi que parece sencillamente imparable. El destino del mundo libre pende de un hilo, y todo está a punto de decidirse en los cielos. Pues sí, con estas palabras tan rotundas, Winston Churchill no solo le puso nombre al conflicto, sino que dejó claro lo que estaba en juego. Y no era poco, era ni más ni menos que la supervivencia de toda una nación. Venga, vamos a ver qué tenemos por delante. Primero, el escenario, esa invasión que parecía a la vuelta de la esquina. Luego, el arma secreta británica. Nos meteremos de lleno en la batalla en los cielos. Analizaremos un error que fue garrafal, el de Hitler. Después desmontaremos un poco el mito de los pocos y para terminar veremos el legado, por qué fue tan importante esta batalla. Empezamos por el principio, claro. Francia ha caído. Hitler, envalentonado, ya mira al otro lado del Canal de la Mancha. Su plan, la famosa Operación León Marino, tenía una condición, una sola, pero era todo. A ver, la cosa era simple. Si intentas cruzar el canal con barcos y los británicos tienen el control del aire y su Royal Navy, pues te van a hacer pedazos. Así de claro. Por eso, antes de nada, antes de que un solo soldado alemán pisara la playa, la Luftwaffe tenía una misión: borrar del mapa a la RAF. La guerra se iba a jugar en el cielo. Claro, con este panorama uno piensa, pobre Gran Bretaña, sola y acorralada. Es la imagen que tenemos, ¿no? Pero la historia es más interesante, porque los británicos tenían algo, un as en la manga que lo cambiaría todo. Pues la respuesta es que no del todo. Es cierto que la Luftwaffe tenía más aviones, más de todo, vaya. Pero los británicos no eran ningunos improvisados. Llevaban años preparándose, precisamente para esto. Y aquí entra la primera parte de esa arma secreta, el radar. Pensemos que para la época esto era casi ciencia ficción. ¿Qué conseguían con esto? Pues algo fundamental: anular el factor sorpresa. Gracias a estas antenas, la Chain Home, podían ver a los aviones alemanes formándose sobre Francia. Les daba un aviso previo que, de verdad, valía oro. Pero ojo, tener un radar es una cosa, saber qué hacer con la información que te da es otra muy distinta. Y ahí es donde entra la verdadera genialidad británica. No era solo el radar, era todo un sistema. El sistema Dowding. Fijaos cómo funcionaba. Era como un reloj. El radar detecta, la información va a un cuartel general. Allí, en salas llenas de gente moviendo fichas en mapas gigantes, se procesa todo. Se dan las órdenes a los aeródromos y ¡zas!, los cazas de la RAF despegan para interceptar. ¿Qué significa esto? Que aunque tuvieran menos aviones, los ponían justo donde hacían falta. Era inteligencia, era eficiencia contra la pura fuerza bruta alemana. Bueno, ya tenemos el tablero de juego. Por un lado, la fuerza bruta de la Luftwaffe. Por otro, el ingenioso sistema británico. Ahora vamos a la acción. A ver cómo se puso a prueba todo esto en el aire. Y solo con ver los números, asusta. La Luftwaffe tenía más cazas, muchísimos más bombarderos, la diferencia era brutal. Sobre el papel, la cosa pintaba muy, pero que muy mal para la RAF. Ahora hablemos de los protagonistas del aire. El Spitfire contra el Messerschmitt Bf-109. Y aquí la cosa estaba muy igualada, ¿eh? Cada uno con sus trucos. El Spitfire era un bailarín, giraba que daba gusto, ideal para un combate cercano. Pero el Bf-109 era un cohete. Trepaba más rápido y podía decidir cuándo y cómo atacar. Un duelo de titanes, ¿vamos? Pero siempre hablamos del Spitfire y nos olvidamos del verdadero currante de esta batalla, el Hawker Hurricane. A ver, no era tan bonito, no era tan famoso, pero había más Hurricanes que Spitfires. Y lo más importante, fue el que derribó a la mayoría de los aviones alemanes. Era un avión duro, fiable, el auténtico héroe anónimo. La batalla no fue un solo día, claro, tuvo fases. Al principio, los alemanes atacaban barcos en el canal para provocar a la RAF. Luego, el 13 de agosto, lanzaron el Adlertag, el Día del Águila, un ataque a lo bestia contra aeródromos y radares. A finales de agosto, la RAF estaba contra las cuerdas, de verdad, aguantando como podía. Y justo ahí, cuando parecía que se rompía, algo pasó. Y ese algo no fue una maniobra brillante ni un nuevo avión. Fue un error. Un error monumental, de esos que cambian la historia, y que nació de la pura rabia. La historia es casi irónica. Unos pocos bombarderos británicos se pierden de noche, se desvían y acaban soltando sus bombas sobre Berlín. Por error. El daño material fue ridículo, casi nulo. Pero claro, Hitler había jurado que eso nunca pasaría. Para él fue una bofetada en toda la cara, una humillación pública. Y su reacción fue totalmente emocional, visceral. ¿Ah, sí? ¿Atacan mis ciudades? Pues yo borraré las suyas. Y así, ciego de ira, cambió toda la estrategia.
Olvídense de los aeródromos, de los radares. Ahora el objetivo era la venganza. Ahora el objetivo eran las ciudades. Y con esa orden empezó el famoso Blitz. Meses y meses de bombardeo sobre Londres, sobre otras ciudades. Fue terrible. Murieron decenas de miles de personas. Fue una campaña de terror puro y duro. Pero, y este es el gran pero, desde el punto de vista militar, fue un error catastrófico para los alemanes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que mientras las bombas caían sobre Londres, los aeródromos de la RAF, que estaban al borde del colapso, de repente tuvieron un respiro. Pudieron reparar las pistas, llegaron nuevos pilotos, las fábricas produjeron más aviones. En su ataque de ira, Hitler le dio a su enemigo exactamente lo que necesitaba para sobrevivir: tiempo. Lo salvó, literalmente. ¿Vale? La batalla se gana. La invasión se cancela. Y aquí es donde nace una de las frases más famosas de la historia, y con ella un mito que perdura hasta hoy. La frase es de Churchill, claro. Nunca en el campo del conflicto humano tantos debieron tanto a tan pocos. Es poesía bélica. Crea una imagen imborrable. Un puñado de pilotos valientes salvando a todo un país. Y sí, eran héroes, por supuesto que sí. Pero la historia, como siempre, es un poquito más compleja. Porque no fueron solo los pocos. Fue la victoria de un sistema entero. Los pilotos eran la punta de la lanza, sí, pero detrás estaban los mecánicos, la gente de los radares, los observadores en la costa, los trabajadores de las fábricas, y por encima de todo estaba el sistema Dowding, coordinándolo todo a la perfección. Y si miramos los números fríos, la cosa queda aún más clara. Por cada caza que perdía la RAF, la Luftwaffe perdía casi 2 aviones. No fue una victoria por los pelos, para nada. Fue una derrota clara y contundente para los alemanes. Nunca estuvieron cerca de conseguirlo. Y para terminar, vamos a lo importante. ¿Por qué nos acordamos tanto de esta batalla? ¿Qué cambió realmente? Bueno, pues cambió prácticamente todo. Primero, y lo más obvio, adiós a la invasión de Gran Bretaña. Segundo, fue la primera vez que se le paraban los pies a la Alemania nazi. Se rompió el mito de que eran invencibles. Tercero, obligó a Hitler a mirar al este, a la Unión Soviética, sabiendo que dejaba un enemigo fuerte a sus espaldas. Y cuarto, y quizá lo más decisivo, Gran Bretaña se convirtió en un portaaviones gigante e insumergible desde donde, años más tarde, se lanzaría el desembarco de Normandía. Al final, la batalla en Inglaterra nos deja con una reflexión muy potente. ¿Qué gana las guerras? ¿El valor de unos pocos? ¿Tener el mejor avión? ¿O es algo más? Esta batalla demostró que en la guerra moderna el coraje es vital, sí, pero la victoria muchas veces se la lleva el que tiene el sistema más inteligente, el que mejor integra todas sus piezas.